página 67, es una actividad de apertura que deben de realizar ustedes y con esta les voy a explicar. No. Le decía que borré la otra actividad de ayer porque había un errorcito en la operación, se me fue un más que no consideré. Y en este vamos a tratar un problema que dice cuántas horas a la semana ven televisión 60 familias. Entonces, las frecuencias que yo tengo aquí son las cantidades de familia y lo que tengo acá son la cantidad de horas, de 30 a 39, de 40 a 49, etc. Las frecuencias van a ser 4, 9, 13, 19, 12 y 3. Esas son mis frecuencias de cada intervalo. Mande. Son 60. Son 60, exactamente. Aquí abajo va el total y son 60. Eso es lo primerito que debemos de tener. El intervalo o las clases y la frecuencia de cada clase. Luego sigue la frecuencia acumulada. Y como ya lo habíamos visto, hay que ir sumando las que tengo yo con su anterior. Vamos a ver, ¿ya tienen las frecuencias anotadas? Ya. Ok. Sí, papá. Empiezo con el 4 aquí porque este no cambia. Al 4 le sumo el 9 y me da 13. Al 13 le sumo el 13, 26. Al 26 le sumo el 19, 45. 45. Con todo. 45 le sumo el 12. Son 57. 58. No, 57. Luego, al 57 le sumo 3 y me dan los 60, que es el total de la muestra que tengo. ¿Ok? Aquí siempre tengo que llegar al total de la muestra que tengo en la frecuencia acumulada. En algunos ejemplos de su manual no viene esta columna, pero ustedes la van a necesitar para hacer un cálculo, entonces por eso yo se las agrego y es más fácil de resolver el resto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Todo bien. La marca de clase, les dije que la marca de clase, les decía el día de ayer, que era el límite inferior más el límite superior entre 2. Cada límite voy a hacer lo mismo, entonces voy a sumar yo en el primero 30 más 39 entre 2. 30 y 39, ¿cuánto nos da? 69. Si lo divido entre 2 es 34.5 y este va aquí. Luego hago lo mismo con el siguiente, pero sería 40 más 49 entre 2 y me da 89 entre 2, que son 44.5. Y si ustedes se fijan, con 2 que calculemos ya sabemos cómo van a seguir los demás, porque el siguiente Pero le aumenta 10. le aumenta 10, sería 54.5, 64.5, 70.5 y, a ver, 70 no, 74.5 y 84.5. Todos son con 4.5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, sí. ¿Continúo? Sí. Pero no, o sea que cuando usted ya supuestamente, no que sí lo vaya a hacer, nos ponga un examen, nosotros le podemos ir sumando, no a fuerzas quiere las operaciones, ¿verdad? Ajá, para los límites así no hay problema. No hay problemita. Todo correcto. ¿Todo correcto? Continuamos entonces. ¿Qué es la columna de acá? Les había dicho ayer que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Frecuencia por marca de clase, o sea, 4 por 34.5, 9
por 44.5. En la primera, que es 4 por 34.5, nos da 138. 138. 9 por 44 y medio. ¿Cuánto es? 400.5. 13 por 54.5. 708.5. 19 por 64 y medio. 25.5. Luego 12 por 74.5. 894. Y el último, que sería 84.5 por 3. 253.5 minutos. 253.5. Ahora sumamos toda la columna. Hagan su suma para verificar que a todos nos dé lo mismo. ¿Cuánto les dio la suma? Maestra, ¿usted te ha ido al Teletón? A ver, me dicen si nos dio lo mismo. 3000, sí, profe, me salió eso. 3620. Y hasta ahí es el llenado de la tablita y vamos a empezar con las fórmulas, que eran las que ayer veíamos que están un poquito confusas. Está bonito. La más fácil es la mediana, no, perdón, la media. En este problema se les pide, no me acuerdo si la media y el histograma, pero vamos a calcular las tres cosas y hacer el histograma para que ya quede claro el procedimiento y puedan ustedes resolver los que les tocan a ustedes. Ok, la media va a ser la sumatoria de fx entre el número de datos. Ya tenemos la sumatoria aquí, 3620 entre 60 datos. Esta es la más facilita. ¿Cuánto es eso? El edificio. ¿Cómo? ¿Cuánto es 3620 entre 60? ¿Qué? ¿Y aún cómo se llama? ¿Cómo se llama? 60.3 Sí, pero periódico. aparte de eso, 60.3 periódico es mi media o promedio de estos datos. Luego sigue mediana. Y aquí es donde se empieza a complicar, incluso con la pura fórmula ya se espantan, que es límite inferior más n entre 2 menos la sumatoria de la frecuencia. Esto va a ser entre la frecuencia de la mediana. Todo eso. Todo esto, bueno, esta llavecita va hasta acá. Y me falta multiplicar por C, que es lo que es el intervalo o la marca de la clase que tengo, los datos que tengo, más bien. Esta es la información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Vamos a regresarnos a cómo se calcula la mediana. La mediana ya habíamos dicho anteriormente que es el dato que va en la mitad de mi muestra. Entonces yo tengo 60 datos. Si lo divido a la mitad, son 30. Quiere decir que la mediana en un conjunto de datos normal debe de estar como en el dato 30. Y yo me voy a la acumulada y tengo que ubicar en qué parte estaría el 30. Aquí llevo 4, le sumé 9, fueron 13, le sumé 13, fue 26. No he llegado al 30, no me sirve esa. Entonces, en el siguiente que le sumo 19 ya voy al 45. Quiere decir que en esta fila, donde está el 45, en esta fila va a estar la mediana, porque ahí va a estar el dato 30. ¿Sí estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Profe, ¿el 30 de dónde salió? Dividí el total de datos a la mitad. Acuérdense que en los datos normales, Marifer, cuando hacemos una mediana normal,
es el dato que está en el centro. Entonces por eso dividí 4 minutos. el total de datos entre 2. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos que esta va a ser la clase de la mediana. Toda esta fila va a ser la clase de la mediana. Y de ahí vamos a usar los datos. Por ejemplo, el límite inferior va a ser el de esta clase, el 60. El límite inferior va a ser el 60, que sería ME igual a 60, más el total de datos, pues es 60 entre 2, menos la frecuencia que yo tengo ahí, es la frecuencia que hay en la sumatoria anterior, aquí en la acumulada anterior a la marca de la mediana. Entonces, esta es mi mediana, la anterior acumulada es el 26 que está aquí, y ese es el que voy a poner. Entre la frecuencia de la mediana, es la frecuencia normal que tengo en la fila donde está la mediana, que sería el 19. Y la C que tengo afuera es la cantidad de datos que estoy tomando por intervalo. Y la cantidad de datos por intervalo aquí son 10. Repito esa parte. Primero, el límite inferior va a ser el límite de la fila donde pensamos que está la mediana, que es esta. Y sería el 60 que está aquí, el límite inferior. Más N mayúscula es el total de datos, vuelve a ser 60 casualmente, entre 2, menos el 26 que puse aquí, es el acumulado anterior a la fila donde está la mediana. Entonces es este de aquí, el acumulado anterior, que es el EF1. Y el 19 que tengo abajo es la frecuencia en la fila donde está la mediana, y es este de aquí. ¿Ok? ¿De dónde salió el 10? ¿El qué? El 10 es la separación que hay entre el intervalo. Es 30, 31, 32, 33, hasta el 39 son 10 datos. ¿Sí? En el que hicimos ayer eran 5 datos, ya que habíamos puesto 5. ¿Hasta ahí más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Voy a empezar a simplificar la operación. La mediana sería igual a 60 más 60 entre 2 es 30 menos 26 entre 19 por 10. Nuevamente la mediana es 60 más 30 menos 26 son 4. 4 sobre 19 por 10. Primero hago la multiplicación. 4 sobre 19 me da decimal, o si quieren lo pueden hacer como fracción. ¿Da qué? Me salió 76. 76, creo que sí. Ah, no. Espérenme. 4 sobre... Primero se divide 4 entre 19 y se multiplica por 10. A ver. 4 entre 19 me da 0.1. Y luego el 0.2 Por 10. Por 10. El 0.2 les debe de dar 2.10. Y lo suman y me da 62.10. 62 me había dicho, Marifer. Sí, profe. Ah, pensé que 72. Perdón, ese es. Entonces, ya tengo la media y tengo la mediana. La mediana sería 62.10. Maestra, está más grande que el parque de Nuevo Vallarta. Yo creo que no. De Nuevo ¿Hasta ahí Vallarta. cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, profe, Es nomás que no yo me he voy ido a al de borrar Nuevo porque Vallarta, estoy pero me copiando. da al Ok, 19. ¿qué pasó, Mario? ¿Está fácil? Está fácil. No. ¿Se le puede poner pausa? No sé. Profe, ¿y si Ok, la moda. La moda tengo nuevamente una formulita donde tengo límite inferior nuevamente, LR1 más
el incremento 1 entre el incremento 1 más el incremento 2. Todo esto por C nuevamente. ¿Profe, L qué? LR1 es el límite inferior. LR1 igual que en la fórmula anterior. ¿Qué son los incrementos? Nuevamente tengo que localizar dónde podría ir la moda, así como localizamos dónde iba la mediana. Y acuérdense que la moda era el dato que se repetía más. Entonces la moda puede estar ubicado en donde tengo mayor frecuencia. Y donde yo tengo mayor frecuencia es nuevamente aquí, porque tengo 19 y en todos los demás son menores a 19. Entonces voy a volver a usar esta misma fila para la moda. Acá ya la marqué y aquí también. Es toda la fila, va a ser el intervalo o la clase modal, porque ahí suponemos que está la moda. ¿Cómo saco el intervalo 1? En el intervalo 1 voy a restar lo que es la frecuencia donde está la moda, que sería el 19, menos la frecuencia anterior a esta, o sea el 13, y el intervalo 1 sería 6. En el, incremento, dije intervalo, es incremento. Incremento 2, vuelvo a restar el 19 menos la frecuencia que sigue, sería menos 12. Entonces 19 menos 12, el incremento 2 me da 7. Repito, para los incrementos va a ser la frecuencia donde pienso que está la moda, menos el anterior para la 1. La frecuencia donde está la moda menos el posterior para la 2. Y es todo lo que tendríamos que calcular. Ya lo ponemos en la fórmula. Como esta fue la fila que elegimos, sigue siendo límite inferior 60. 60 más el incremento 1, 6, entre 6 más 7, que son los dos incrementos, por C, que la C dijimos que vale 10. Simplifico un poco, va a ser 60 más 6 y 7 son 13, 6 de 13 por 10. Igual que en el anterior, primero hay que hacer la multiplicación. 6 treceavos por 10, 6 treceavos, no me acuerdo cuánto da 0.461. Lo multiplico por 10 y me da 4.61. Entonces la moda sería 60 más 4.61, moda igual a 64.61. Y ahí está. Este era el último que teníamos que calcular de los 3 datos que estamos trabajando, pero para datos agrupados, recuerden. ¿El incremento? Sí. Fíjense bien. ¿Es algo que está haciendo abajo también? Sí, ahorita lo van a hacer, nomás déjenme y les explico y al final les doy chance de que anoten. Voy a hacer el histograma y el polígono, voy a hacer histograma y polígono de frecuencia. Voy a usar el primer valor de cada término, voy a ir, es decir, de 10 en 10. Voy 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 80, pero necesito uno más, entonces dejo el 90. Yo no, profe. Ahora voy a usar, repito, la frecuencia. Entonces, del 30 al 39 tengo 4. Y lo voy a poner aquí. Profe, yo iba a ir, pero al final no. Lo terminé una rayita antes del 40 porque en la rayita del 40 va a empezar el siguiente. Depende de cómo tengo yo mis intervalos. Aquí voy en el 4. No, profe, En el la siguiente de mayoría 40 a no. 49 voy 9 Profe, es que la mayoría no iba a ir. Pero desde 9 que dijeron que cambiara valores. de lugar, pues ya no va a ir nadie, profe, pues ya nunca espera.
Del 50 al 59 son 13. Este ya lo deben de saber hacer porque ya hemos hecho como gráficos de barras. Este sería el tercer intervalo. El cuarto es del 60 a 69 y es donde tengo más, que son 19. A lo mejor está un poquito chueco, pero yo creo que sí lo entiende. Y este sería el siguiente. Y el quinto es de 12. Es más o menos aquí. Este era 13. Este me quedó corto. Ahí está. Entonces este es de 12. Y el último es de 3. Más o menos aquí. Y ese va a ser mi histograma. Pero ahora necesito hacer el polígono de frecuencia. Y para el polígono de frecuencia voy a usar la marca de clase. Para el polígono de frecuencia voy a marcar cada puntito medio en la parte superior de mi barra. Aquí va la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio entre cada intervalo. Marco los puntos medios y los uno. Los uno con una línea recta. Y dije ahorita que iba a ocupar una posición más, porque cuando hago el polígono de frecuencia lo tengo que terminar en el horizontal. Entonces hago un punto más o menos a la mitad le calculamos del espacio que resta. Y lo uno hasta el eje de las X. Así. Y así debe de quedar. El polígono de frecuencia es el verde y el rojo va a ser el histograma. ¿Hay preguntas? Profa, ¿y los puntitos esos que puso en el medio? Esos